Bueno, bienvenidos a todos. Este es el taller sobre argumentación para este México Debate 2023. Y pues vamos a estar viendo cómo más o menos qué es como un argumento, cómo crearlo y las diferentes etapas o diferentes elementos que tiene que tener un argumento. Pero primero voy a presentarme. Soy Sam Rivadeneira, acabo de ser campeona nacional de CND 2022 en la edición de Toluca. Soy bicampeona de CND Masters en 2021 y 22. He participado en diferentes EMUDES, llegando a ser cuarta finalista. Y he sido como formado de varios equipos de adjudicación. Esto es un insight aparte como de mi experiencia, pero a pesar de eso y a pesar de que tenga como mucho tiempo en esto, los elementos de este taller es algo que como que yo he aprendido y detalles que siento que son como muy importantes, pero no es la única verdad del mundo. Es decir, que si le preguntan como a otras personas debatientes, probablemente también como tengan otros consejos o mejores consejos que yo. Entonces, para que tengamos como eso en cuenta. Em, Primero voy a decirles acerca como espero que ya estén como bastante familiarizados con el formato. Si no, pues eso se lo podemos ver como, tengo otro taller acerca como de la introducción al formato y todo. Vamos a iniciar cómo crear un argumento desde el tiempo de preparación, porque es algo como en donde empezamos a pensar como este tipo de preguntas o empezamos a pensar como en la información que tenemos que tener como para el debate. Entonces, el primer paso es el tiempo de preparación. Y lo que se tiene como que priorizar es el punto de si entendemos la moción, acercarnos a los puntos como más importantes, decir como si entiendo el debate o no, o qué me está fallando. Y esto es muy importante, que nos hagamos preguntas clave cuando leemos la moción, y si la leemos y decimos, sí, entiendo de qué va todo, entiendo a lo mejor cierta palabra que a lo mejor tiene como una definición en concreto. Si lo entendemos, posteriormente nos hacemos como este tipo de preguntas. ¿De qué se trata este debate? ¿Cuál es la métrica de este debate? ¿Cuál es el principal punto de choque y en dónde se desarrolla el debate? Esto lo voy a hacer como con una moción, pero estas son preguntas usualmente que ayudan mucho como para empezar a profundizar o empezar a buscar pues como las líneas lógicas del que se va a tratar el debate, que nos pueden ayudar a buscar argumentos, o si se nos está dificultando, a primero entender el debate y ya posteriormente empezamos a ver como qué detalles van a salir y cuáles están de nuestro lado de la casa. Para este taller vamos a estar utilizando la moción de: dada la crisis educativa por la pandemia COVID-19 en países de vía de desarrollo, esta casa cree que las universidades públicas deberían admitir a todo el estudiantado que se presentó al examen de admisión con independencia de que haya aprobado o no. Esta moción es de CEMUDE 2021, me parece, y pues lo vamos a estar como desmenuzando un poco y viendo como las etapas como para encontrar argumentos de ambos lados. Primero, ¿de qué se trata este debate? Probablemente cuando está esta moción te lleve como, ok, crisis educativa, alumnas, COVID-19, obviamente como paro de pues actividades, etcétera, países de vía de desarrollo. Empiezas como a poco desmenuzar como las partes y ya. Algo que puedes entender es como de alumnas con rezago educativo por causas de la pandemia, y también el punto de las universidades públicas, que tienen como ciertas características como presupuesto. Después, ¿cuál es la métrica de este debate? Es cómo se lidia mejor con la crisis educativa, donde hay más beneficios para las alumnas, que son como varios puntos que te pueden ayudar como a armar mejor tus argumentos. Cómo defiendo de mi lado de la casa, de cómo yo lidio con la crisis educativa, o cómo yo busco herramientas para las alumnas y que luchen con este rezago educativo. También, ¿cuál es el principal punto de choque? El punto de choque es probablemente lo que se vaya a discutir a lo largo del debate. Por un lado, lo más probable es que el gobierno hable acerca de la accesibilidad y oposición calidad educativa. Eso luego lo vamos a ver de qué punto es más importante o cómo probarlo, ¿no?
pero es más o menos lo que tú te puedes ir adentrando en el debate para empezar a armar o empezar a comprender cómo tienen que ser tus argumentos para que esto quede claro. Vamos a seguir hablando como de la misma emoción. Hay algo que se llama fórmula AREL, que es usualmente con lo que todos empezamos o todos nos adentramos como en el mundo de debate. Y son siglas para afirmación, racionamiento, ejemplo y link. Creo que se me hace como la forma más sencilla como de entenderlo. Y es usualmente como se comprende como un argumento, o sea, como todo su conjunto. Una afirmación es algo, una oración con la que vas a probar o lo que tú quieres probar como con tu argumento o lo que tú estás intentando probar. Afirmación es la única oportunidad de acceder a una educación para ciertos grupos. Eso es muy importante y es como también comprendan estos distintos elementos, que un argumento no solamente es una oración o un argumento no solamente es un ejemplo o lo que sea, sino que precisamente a lo largo del taller lo vamos a ver, pero tiene que tener como varios elementos para que sea tomado en cuenta o para que sea un argumento más fuerte que no se pueda como tirar como con respuestas sencillas. Porque por ejemplo, como esta afirmación es la única oportunidad de acceder a una educación para ciertos grupos. A lo mejor puede ser un argumento, pero no hay como explicaciones que me digan por qué esto es necesariamente cierto. Entonces, aquí vienen los razonamientos en esta fórmula. El razonamiento es personas con poca capacidad adquisitiva no pueden costearse la entrada a otra institución. Personas vulnerables tienen que enfocar la mayoría de su tiempo en otras lógicas que en estudiar para un examen de admisión y sus condiciones de vida no son las óptimas para haber tenido un conocimiento amplio para presentar estas pruebas. Este tipo de detalles o este tipo de razonamientos abonan a aprobar esta afirmación, como es presentando este examen de admisión y que las personas pueden entrar sin haber pasado este examen o no. Con este razonamiento queda más claro que esta afirmación puede ser cierta. Y abonando como a todo eso, pones la gente suele como poner un ejemplo, una mujer que mantiene a su familia o donde su salario es esencial para la estabilidad, es poco probable que pueda estudiar de la misma manera que una persona que no tiene estas responsabilidades. Entonces, abonado a estos razonamientos, este ejemplo ayuda a probar como este tipo de afirmación y ya es distinto a solamente cuando tenemos una afirmación a cuando ya hay razonamientos detrás, hay ejemplos que dejan como muchísimo más claro esto. El link es una línea directa de por qué este argumento es importante para el debate o cómo se relaciona con la moción, porque usualmente a lo mejor puede llegar como el momento en que estemos hablando como de ciertas cosas, pero que las personas en el debate o las personas juezas no entienden su relevancia dentro del debate porque estamos diciendo lo que estamos diciendo. Entonces el link es volver a conectarlo con la moción. Entonces, es como las alumnas con pocas oportunidades de acceder a otro tipo de instituciones son las que aplican a estos exámenes de universidades públicas. Entonces, si te estoy explicando cómo no tienen otras oportunidades, cómo tienen poco dinero para poder ir a otras instituciones y cómo la pasan mal a lo mejor porque tienen otras responsabilidades y que tú las apruebas en el examen y que tú les des la oportunidad de estudiar es bueno, entonces eso es como lo que ayuda como el link, es lo que explica de todo lo que estás diciendo, cómo es importante dentro del debate y cómo está relacionado como con la moción. Una cosa que ya después viene como en los discursos es la caracterización, que es como literal pintar como un cuadro de entender qué necesito explicar yo, qué necesito explicar acerca de las personas que estoy defendiendo o acerca del mundo del que estoy hablando para que se entienda muchísimo mejor. Es lo que hablábamos como de estos razonamientos o estos ejemplos para que se entienda como muchísimo mejor. Hablando de la misma emoción, qué tengo que probar o qué tienen estos actores para que sean como tan importantes? Entonces, si voy a hablar de alumnas con rezago educativo, esas personas me hago las preguntas, ¿qué necesitan? ¿En qué contexto viven? No es lo mismo que yo en el discurso y en el debate diga como las alumnas con rezago educativo
son importantes y ya. Es diferente a cuando yo digo como las alumnas con rezago educativo son muy importantes porque necesitan acceder a una educación para poder obtener un salario, para poder obtener un trabajo y un salario para sus familias. ¿En qué contexto viven? Las alumnas con rezago educativo actualmente como no tienen la misma oportunidad de estudiar o de dedicarle 10 horas al estudio como personas que no tienen que mantener una familia, etc. Ese tipo de detalles, esa caracterización literal, que es describir como los actores que tú estás defendiendo en la moción, ayuda a entender o a profundizar en el análisis de la urgencia de lo que tú estás intentando probar. Igual, las universidades públicas, no es lo mismo que yo diga como las universidades públicas necesitan ayuda sin preguntarme en qué condiciones están o qué sucedería con esta medida, porque del otro lado en oposición podrán hablar como las universidades públicas necesitan ayuda porque no tienen mucho presupuesto, por eso hay como este filtro de exámenes de saber si pasan o no, porque no pueden admitir todo el estudiantado, porque no podemos mantener a como todas las personas en un aula, porque no le podemos dar libros a todos, etcétera, etcétera. Entonces, la caracterización es una parte muy importante en el debate porque también es algo que ayuda no solamente como a los argumentos, sino te ayuda a visibilizar más que tienes que defender. Porque, por ejemplo, esta moción habla como de países en vías de desarrollo. Los países en vías de desarrollo pues son como, por ejemplo, países como en Latinoamérica o como por ejemplo México, que no tenemos o que el gobierno no goza como de presupuesto 100% dedicado como a las escuelas, y que probablemente haya como déficits de que el gobierno vaya a, o sea, si tiene 5 pesos, 2 se lo dedica a salud, otra infraestructura y otras escuelas, etcétera. Entonces, en el debate sería muy poco estratégico pararte a decir como no, en países de vía de desarrollo los gobiernos tienen muchísimo dinero para invertir a las escuelas, obviamente van a poder admitir a todos los estudiantes. Entonces, eso ya juega como en un escenario muy poco probable, y si otro equipo te dice, no, los gobiernos de países en vías de desarrollo tienen muy poco dinero, muy poco presupuesto, por eso las escuelas públicas de repente necesitan mucho financiamiento, etcétera, etcétera, es algo que queda más con el debate. Entonces, lo que se valdría en este debate son contextos de países en vías de desarrollo con distintas crisis, sin mucho presupuesto, alumnas con poca oportunidad de movilidad social, acceder a una educación es importante, pero no es sencillo. Entonces, esas caracterizaciones son algo que ayudaría como mucho este debate. Y por otro lado, contradecir el contexto de países en vías de desarrollo y universidades públicas acerca como de no, estos países sí tienen dinero o estas universidades públicas podrían acaparar a todas las personas, es muy poco probable o es como muy difícil de probar porque pues obviamente no es cierto, tenemos que lidiar como con las lógicas reales. O también algo que no se valdría en este debate es como hablar de otros actores. Ya la moción lo dice como estudiantes o como si empezamos a caracterizar qué tipo de personas aplican a este tipo de exámenes, sería como muy poco estratégico hablar de otros actores, como profesores o empleadoras, por ejemplo. Entonces, eso no entraría como dentro de la caracterización porque no es un actor como tan importante en el debate, porque no estamos hablando como, bueno, tal vez profesores, a lo mejor en una línea argumentativa por ahí tal vez, pero como los empleadores no serían como tan importantes, entonces tenemos que hacer que esta caracterización sea enfocada directamente en los actores más importantes para la moción. Lo segundo son los mecanismos y son explicaciones que te ayudan a probar algo que es cierto. Por ejemplo, dentro del mismo debate, si el gobierno te quiere explicar acceder a la escuela es bueno, es lo que hablábamos, eso es como un razonamiento, ahí se queda, pero no entiendo por qué es bueno, por qué es tan urgente o cómo en esta moción implica un cambio tan radical. Entonces, los mecanismos son estas explicaciones, son alumnos con pocos recursos necesitan estudiar para acceder a trabajos y a una mejor calidad de vida. Ir a la escuela te enfoca en estudiar por sobreconductas que pueden afectar a tu salud o a tu vida, etc. Esos son como mecanismos, explicaciones que te ayudan a probar la idea principal.
Entonces, estos mecanismos son sumamente importantes porque ahora cuando alguien vaya a refutarte, ya no tiene que lidiar como solamente como con la lógica de acceder a la escuela es bueno. Tiene que lidiar con explicar cómo no es importante o como no es cierto que estos alumnos necesitan estudiar para trabajar o como la escuela no ayuda a que te enfoques en cosas positivas a que negativas, etcétera. Entonces, estos mecanismos son sumamente importantes porque no solamente te ayudan a entender, o le ayudan a las personas juezas a entender mejor tu argumento, sino que lo vuelve muchísimo más fuerte, le da muchas capas que para la contraparte es más difícil de tirar. Y por ejemplo, en oposición, el razonamiento es, este provocaría una sobrepoblación en las escuelas y generaría una mala calidad educativa. Eso podría ser cierto, pero de nuevo, sin explicaciones o sin estos mecanismos, es difícil materializarlo, es difícil ver cómo se vería en el mundo actual. Entonces, un buen mecanismo podría ser escuelas sin suficientes recursos para cubrir nuevas profesoras, aulas, materiales para todos los alumnos. Esa explicación, si dices como, ok, como las aparte de la caracterización que ella me dio acerca como de países en vías de desarrollo, no tienen estos recursos, ya me explicó cómo las escuelas no van a poder cubrir aulas o van a poder dar mesas o libros, entonces probablemente sí afecte la calidad educativa de las personas. Y los mecanismos son sumamente importantes porque la falta de mecanismos ponen en duda la veracidad de un argumento. Entonces, sí, a mí, si yo quiero defender un punto, pero no tengo como los mecanismos que prueben eso, probablemente las personas en el debate vayan a poder dudar como, es que nunca explicaste por qué eso es cierto o por qué eso me importa o etcétera, etcétera. Y las personas juezas van a decir, es cierto, nunca explicó cómo sucede esto, cómo se ve esto, entonces empezamos a tener como un argumento más frágil. Es por eso que los mecanismos son algo sumamente importante para probar como la veracidad de algo. En el punto 3 sobre las consecuencias, em, es explicar qué impactos tiene un argumento. Es decir, si yo digo que pasa A, ¿qué sucede cuando pasa A? Ya no solamente como lo que veíamos acerca de los mecanismos de cómo es que esto pasa, sino en qué, o sea, como en qué resultado tiene. Por ejemplo, en oposición, esto provocaría una sobrepoblación en las escuelas y generaría una mala calidad educativa. Las consecuencias de esto serían como escuelas sin suficientes recursos para cubrir nuevas profesoras, aulas materiales para los alumnos. Estas consecuencias sería como si la calidad educativa es mala, los alumnos pueden comenzar a desertar quedándose sin oportunidad de crecimiento. Si yo ya probé que las escuelas no van a poder tener como suficientes recursos y no van a poder admitir a como todas las personas, las consecuencias de esto es que las personas, al ver que no tienen una calidad educativa tan buena, van a querer dejar de ir a la escuela y van a empezar a salirse de la escuela y a quedarse sin esta oportunidad de acceder a una educación. Esto es malo porque ya puedes empezar a explicar cómo, porque las personas se van a empezar a culpar a sí mismas y van a decir, no es el culpa de la institución, sino es mi culpa porque yo no estuve preparada, porque yo no sé muchas cosas, etcétera, etcétera. Y esas son consecuencias directas del razonamiento y los mecanismos que ya habías dado con anterioridad. Entonces, aparte de lo anterior, las consecuencias son importantes porque si no son lo suficientemente relevantes, graves o como no se explican a lo largo del debate, probablemente no sea un argumento que tenga relevancia. Porque si las consecuencias de un argumento no son tan importantes o tan catastróficas que sean urgentes como para atenderlo, probablemente no sea un argumento tan importante o tan relevante dentro del debate. Porque imagínate que alguien te explica como, vamos a bajar el precio de las hamburguesas y ya, porque se nos da la gana, pero es en un lugar en donde a todo el mundo le gusta la pizza, es como, pues probablemente sea bueno, pero no me explicas cómo esa consecuencia va a, cómo eso va a hacer feliz a la gente o cómo las hamburguesas les van a gustar a la gente. Entonces eso se vuelve como
irrelevante, no se vuelve como importante dentro del debate, entonces probablemente si alguien más te explica cómo abriría una nueva fábrica de pizzas porque a todo el mundo le gusta la pizza, eso sería como muchísimo más importante porque su consecuencia directa sería como a la gente le hace feliz la pizza, entonces haríamos más feliz a la gente, su consecuencia es mucho más importante que la tuya, entonces eso es como más importante dentro del debate. Las consecuencias son algo muy importante de explicar porque si no, precisamente se pierden dentro del debate y a la hora de que las personas juezas vean tus argumentos, eh, ya después vemos como esta característica en particular, pero si las personas juezas consideran que tu consecuencia no está, uno, o dos, no es tan importante, probablemente le quiten peso a tu argumento y obviamente eso sea malo. Ahora sí, como la relevancia y como dentro de las comparativas. Es muy importante explicar por qué el argumento que estás dando es lo más importante a lo largo del debate. Entonces, por ejemplo, si tú estabas explicando, si la calidad educativa es mala, los alumnos pueden comenzar a desertar, quedándose sin oportunidad de crecimiento. Ya explicaste eso, esa es tu consecuencia. Y ahora la explicación que tú vas a dar acerca de por qué esto es relevante, es más importante probar cómo algo afecta negativamente a un grupo vulnerable o cómo esto afecta al actor más importante de la emoción, es más urgente evitarlo. Si tú estás explicando que en esta emoción y a lo largo de todo el debate se entiende que las personas, las estudiantes son lo más importante dentro del debate y tú estás defendiendo de cómo esta decisión afectaría negativamente a estas personas, tú puedes explicar cómo esta decisión afecta negativamente al actor más importante, esto es lo más importante. Yo estoy defendiendo un mundo en donde no tengan este tipo de consecuencias, por lo tanto yo gano. Ahí estás entendiendo cómo tú estás resolviendo o cómo tú le estás dando como una solución al grupo más vulnerable dentro de una emoción. Entonces, dentro como de esa comparativa en donde el gobierno te decía, le quiero dar la oportunidad de estudiar, y tú decías como, no, yo le quiero dar la oportunidad de estudiar, pero con calidad educativa y que no sientan que es su culpa, probablemente dentro de ese mismo choque de que ambos quieran lo mismo bueno para los estudiantes, tú estás ganando porque tú demostraste cómo no los afectas negativamente. Entonces, esto es muy importante explicar porque la importancia del argumento tiene que ser clara para que las personas juezas no tengan que hacer este análisis por sí mismos. Porque si tú no explicas cómo comparándote con los demás puntos del debate es importante o es relevante o cómo tú atiendes a cierta característica de la emoción, si no lo haces tan explícito o si no queda claro, las personas juezas dentro del panel pueden decir como, ni equipo A con su punto B me explicó por qué eso es importante, pero ni el equipo C con su punto D me explicó por qué eso es importante. Ahí, como ningún equipo explicó por qué eso es importante, cabe como dentro de la persona jueza decidir qué punto fue más importante, pero ahora eso cambia con cada sentimiento, pensamiento de las personas, porque si yo soy una maestra y me queda más claro el punto de gobierno porque estoy más relacionado con eso, pues eso es injusto para el equipo que estaba defendiendo a, no sé, a las empresas, por así decirlo. Entonces, para quitar ese sesgo o para quitar esa oportunidad de que las personas juezas tengan como injerencia o ese tipo de valoraciones injustas, si tú empiezas a explicar cómo esto es importante o cómo esto es más urgente, etcétera, etcétera, las personas juezas dicen, bueno, este equipo explicó mucho mejor esta urgencia o cómo esto es más importante que este equipo. Si son como comparativas muy cerradas o si son argumentos que fueron muy buenos, pero tuvieron como dificultades, al menos este equipo explicó por qué esto es relevante, entonces eso es como muy importante para precisamente estar un paso más arriba que las personas jueces. Y creo que eso sería todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo no quedó claro? Siéntanse con la libertad de decir absolutamente lo que quieran, o si no lloro. Ya, si todo quedó claro, todo bien.
Bueno, ok. Cualquier cosa. Ok, Ángel, ¿tienes una pregunta? Sí, bueno, una cuestión aquí es que, bueno, en la argumentación de Aret, bueno, creo que ha sido un problema, no sé si a algunos compañeros o compañeras les ha pasado lo mismo, pero es el asunto de los saltos lógicos, o sea, quizás hasta el momento, bueno, la misma velocidad de lo que andas diciendo y todo este show, te llega a suceder ese accidente de que dices una cosa y como que no la empiezas a desarrollar muy bien y te vas para otra y ya después no, como que tu caso como que queda muy, vaya muy hueco, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos evitar este tipo de saltos lógicos? O sea, ¿tú qué nos recomendarías o cuál sería la recomendación para este tipo de situación? Muchas gracias, Ángel. Es una pregunta muy buena porque usualmente en los primeros discursos tendemos como a precisamente saltar de un punto a otro. Lo primero que yo te aconsejaría es que esta fórmula la uses en tus notas, o sea, en el tiempo de preparación y a lo largo como de dar tu discurso, tú puedes ver tus notas. Entonces, a mí me funciona mucho que de repente tengo que escribir literal, esta es mi afirmación, estos son mis razonamientos, y no saltármelo, o anotar palabras clave que no se me olviden, que tengo que decir para que ese argumento quede completo. Porque si tú en el tiempo de preparación tienes la afirmación y tienes el ejemplo, pero no tienes los razonamientos, probablemente si das tu discurso así, vayas a dar este tipo de saltos y no vaya a quedar tan claro. Entonces, yo te aconsejaría como ten claridad en tus notas y usa primero como esta estructura para que posteriormente ya cuando te sientas más cómodo ya puedas como pasar de tener notas o como de no verlas. Um, y justo como en estos saltos lógicos es muy importante que la idea, aparte de que la idea esté clara, te hagas como una pregunta de yo quiero probar esto, o bueno, hay que poner un ejemplo. Yo quiero probar por qué el cielo es azul. ¿Qué necesito para probar que el cielo es azul? Entonces, ya esas preguntas te van a ayudar como a tenerlo como más claro en tu mente y las explicaciones necesarias para poder decirlo. Entonces, sí, buena claridad en tus notas, utiliza esta fórmula para que precisamente como vayas profundizando este tipo de pensamiento y ya posteriormente ya no se te va a dificultar. Eso es algo que yo aconsejaría. Excelente, Eh, muchas gracias. no hay de qué. ¿Alguien más tiene una pregunta? Daniel. Sí, yo tengo una duda. Nada más que, bueno, mis dudas son un tanto más de logística en cómo se va a organizar el debate y las organizaciones con los equipos, pero no sé si eso se pueda disipar aquí o más bien espero a la reunión de las 6. O sea, yo podría contestarte esas dudas, pero creo que primero vamos a como a tener dudas acerca como de lo de la argumentación y si quieres después nos quedamos con alguien de organización que te resuelva esas dudas, ¿vale? Ok, está bien, gracias. ¿Y de qué? Bruno. Sí, bueno, yo tengo una duda específicamente de la parte de caracterización, porque bueno, cuando se trata sobre el enfoque de los actores que son importantes, eh, ¿cuáles dirías que son, o como qué consejos me podrías dar, o nos podrías dar respecto a como no ser ni tan como, o sea, no nombrar a muchos actores, bueno, en este caso no salirse mucho dentro del contexto? En un tema que puedes abarcar de muchos lados, pues, o sea, como de cómo logras enfocarte y no, o sea, o cómo sabes desde qué puntos abarcar un problema. Poniendo, por ejemplo, aquí lo de COVID, o sea, pues sí puedes abarcarlo desde el lado acerca de sus condiciones de los alumnos, pero pues también podrás hablar del lado educativo, después de su futuro, o sea, de todos estos como puntos de donde puedes abarcar para tus argumentos y tus actores. eh, ¿Cuántos normalmente son los que tú debes como de abarcar sin ser o tan ambiguo y tampoco como tan específico y poder como dar muchos aspectos y que pues tu argumento no pueda ser como volteado? Es una muy buena pregunta y creo que un poco más avanzada en cuestión de que en muchos debates
justo aquí hay muchos puntos para caracterizar, no solamente como los alumnos, también países en vías de desarrollo y también lo del COVID-19. A lo largo de tu tiempo de preparación, vas a empezar a hacerte como estas preguntas y vas a decir como qué caracterizo, hay muchas cosas que caracterizar, pero no significa que tengas que caracterizar absolutamente todo ni cada detalle, sino que vas a decir, no tengo que defender por qué la pandemia fue buena o mala. Las universidades públicas son algo importante de este debate, pero este debate no se trata de las universidades públicas, se trata del estudiantado. O quién es más importante, el estudiantado o las universidades públicas. Entonces, con esas preguntas te vas a dar cuenta de que este debate habla sobre el estudiantado. Y con base en eso, probablemente si tenías 10 cosas que caracterizar y 2 se trataban del estudiantado, deberías de usar esas 2. Va a depender de cada debate y también una buena introducción a qué tienes que caracterizar para no pasar como tanto tiempo caracterizando cosas que a lo mejor no sean tan relevantes, es leer bien la moción. Si la moción se trata de, no sé, de esta casa prohibiría los zoológicos, probablemente tengas que caracterizar por qué los zoológicos son malos, por qué el Estado hace este tipo de cosas, etcétera, etcétera, pero te vas a ir como cuestionando de qué es lo más importante en esto. A lo mejor los animales, tengo que caracterizar cómo funcionan los animales dentro de este tipo de zoológicos, porque son los que más sufren por esto, ¿sabes? Ese tipo de preguntas te va a ir llegar abonando como de, esto es lo más importante de la emoción, creo, entonces voy a caracterizar desde aquí. Igual a veces es válido como caracterizar partes del debate que no vayan a ser como tan usadas, pero es como para que tengas como más claro tus puntos. Entonces es leer bien la moción y tú platicando como con tu pareja de decir como qué es el punto que se te hace más importante. A mí se me hacen importantes los estudiantes, a mí también. Entonces hay que explicar qué hace falta explicar para que nuestros puntos queden claros, más o menos por ahí. ¿Todo claro? Ok, sí, muchas gracias. Ok, después sigue Daniel o Dulce, no sé quién levantó primero la mano. Dale, Daniel, si quieres. ¿Yo? Ok. Yo, bueno, tengo una duda más referente a desmeditar la argumentación del contertulio. O sea, por ejemplo, si llega a expresar alguna falacia o alguna, no sé, alguna falacia, lo ideal sería como decir, la persona expuso tal falacia y explicamos, o sea, hacemos todo el desglose del por qué o ya asumimos que los jurados lo entenderían. Lo menciono por el tema de que si tenemos el tiempo contado, pues nos podríamos quizás remontar mucho tiempo en decir, es que hizo esto por esto, pero al mismo tiempo nos quitaría tiempo de expresar nuestro planteamiento. O sea, no sé cómo sería pues la forma idónea de equilibrar la balanza. Ok, muy buena pregunta igual. Yo como consejo les diría, no asuman que las personas juezas saben todo. Las personas juezas nos basamos en como el votante informado promedio. Si un equipo dice como el presidente de los Estados Unidos mexicanos es el doctor Simi, probablemente, obviamente, no sea cierto y el votante informado promedio lo sabe. No tendrías que decir, o sea, solamente bastaría con decir, no es cierto, el presidente es AMLO y ya está. Pero si son cosas más específicas o si es como todo un análisis, ahí sí tendrías que intervenir y decir como, panel, esto no es cierto por tales razones. Si tú vas a explicar por qué algo no es cierto o por qué algo no es tan importante o por qué algo no sucede de tal manera, sí hay que explicarlo. Sí, eso obviamente implica que estás perdiendo el debate por ese punto, porque si en esta moción, si un equipo dijera como la pandemia no afectó tanto a los estudiantes porque los estudiantes siguieron llevando clases en línea. Esa podría llegar a ser como una falacia, ¿sabes? O lo que sea. Ahí tendrías que decir, no es cierto, sí los afectó porque las clases en línea no aprendías tan bien porque a lo mejor tú no aprendes si solamente ves una pantalla, aprendes viendo o conviviendo con gente en el salón. Es importante de que si tú consideras que algo no es cierto, sí expliques por qué no es cierto.
No tanto como enfocado de a lo mejor de cifras o de hay un estudio que dice que no, pero si tú consideras que algo es importante para el debate y un equipo dijo mentiras, tú eres totalmente libre de decir eso no es cierto por tal razón, pero que obviamente esté justificado y que tenga como todos estos matices que vimos a lo largo del taller. Más o menos eso. Pero nunca asuman que los jueces saben todo o que saben que alguien está diciendo mentiras o no. Entonces, ustedes tienen que explicarlo. Y ya. Espero que haya quedado claro. Dulce, tu pregunta. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es, cuando uno hace una argumentación y ya estás dando tu participación, en este caso tú la desarrollaste y a tu percepción estaba bien lo que tú estabas diciendo o lo que tú desarrollaste, pero justamente en ese momento que estás en tu participación tal vez te das cuenta de que tal vez tuviste algún error en algo que tú dijiste. O sea, que te das cuenta en ese momento, que tal vez ya lo leíste 1000 veces, pero justamente en ese momento te viene al 20 que, hijo, el agua, aquí me equivoqué. ¿Cómo uno puede, subsanar ese error? O cómo puede uno, o simplemente ya lo das como que ya no te acuerdas, no lo viste, no lo pensaste, y si los demás no lo vieron, ya nadie lo vio. O cómo uno se hace responsable de asumir ese tipo de detalles. O también, si ya tú ya lo hablaste y después posteriormente la contraparte te dice, y de aquí se agarra para tumbarte todo tu argumento, ¿cómo tú te puedes recuperar de ese tipo de caídas en una participación? Muchas gracias. Y pasa más de lo usual, o sea, me ha tocado como que yo estoy dando mi discurso y de repente digo, como esto no es cierto o esto no le va a ganar a los otros discursos. Es totalmente normal y ahí es como cierto tipo de agilidad mental que nosotros tengamos, porque a mí se me dificulta mucho pensar en un argumento de cero, es decir, como si ya estoy hablando, no se me va a ocurrir otro, porque así soy yo y a veces así es mi mente. Pero gente que conozco, Manolo, Natalia, si tienen como esta capacidad de pensar rápido. Si tú tienes otro argumento o si se te ocurre qué punto te faltaba en tu discurso, no hay ningún problema y lo puedes decir, obviamente, mientras respetes como el tiempo de tu discurso, los 7 minutos. Si se te ocurre, está bien. Dilo, no pasa nada, todos nos equivocamos, todos a veces decimos cosas que no son como tan importantes o relevantes en discursos, no pasa nada. Si tú te estás dando cuenta que tú no lo estás haciendo bien o como este punto no te converse tanto, sáltatelo. No importa, no pasa nada. Nadie va a juzgar lo rápido que hablas, nadie va a juzgar si te trabaste o no en tu discurso, eso no es lo que van a ver en tu discurso. Algo no te gusta, sáltatelo, no pasa absolutamente nada. Y si la contraparte dice, como vean, ese argumento estuvo malo por tal y tal razón, no importa. Si ya ves que ya perdiste ese punto, ahora arma otro argumento que conteste mejor, que pruebe mejor lo que querías decir. A lo mejor tu razonamiento estaba mal, pero tus mecanismos estaban bien y a lo mejor quieres probar otro punto. Entonces, tienes que estar como pendiente de lo que dicen las otras personas para poder armar una idea nueva, para poder armar un argumento nuevo y ya. Pero tú tranquila, siempre pasa y solamente si algo no te gusta, sáltatelo y crea un nuevo argumento. Espero que quede claro. ¿Alguien más tiene Muchas una gracias. pregunta? ¿No de qué? Creo que ya nadie levantó su manita. Pues entonces, más o menos, sí, Bruno. Ay, nada más, una pregunta más. Es que me surgió la duda. Si, por ejemplo, Sí. tú, digamos que tienes que primero contestar o hacer como el contraargumento de lo que no se diga gobierno. En ese caso, si los temas son como muy distintos a lo que, o como por el camino por el cual tú estabas yendo, te guías más por como contradecir y ya después ir por tus como argumentos, o primero dices los tuyos y después como, digamos que buscas refutar los del otro, o de qué forma sería como se procedería en este aspecto, como para
como si, específicamente sobre si los temas que están hablando, cada uno de los lados son como muy distintos. Entonces, en este ejemplo de lo de COVID, o sea, si, no sé, mi equipo estuviera yendo por justamente el lado de los estudiantes, pero los otros se estuvieran enfocando por el lado de universidad, o sea, ¿cómo, o sea, busco relacionarlos o los abarco por separado y yo sigo más mi camino? Ok, lo entiendo. Igual es una pregunta muy buena. La respuesta sería, si los equipos están hablando de cosas distintas, se vuelve un debate muy caótico y muy difícil de adjudicar. Entonces, si tú eres alta de la oposición y tú estás respondiendo a gobierno y ves que no hace como clic los argumentos, no debes como de darles por su lado, sino como que debes de buscar cómo esto choca para que no sea paralelo el debate. Porque si tú estás hablando de A y yo estoy hablando de C y no se interfieren ni nada, pues no estamos probando nada, el debate no está llevando a ningún lado. Forzosamente estos tienen que chocar. Entonces, si, por ejemplo, eso, para que tú debes de chocar los puntos. Siempre, siempre, siempre tú debes de generar como esta conversación. Ahora, lo segundo, si por un lado equipos querían hablar de las universidades, pero tú, la bancada de la oposición, habló de las estudiantes y los otros hablaron de las universidades, eso puede llegar a pasar, que en el debate nadie se ponga de acuerdo con qué actor es más importante y ahí entra que tu equipo explique por qué lo que están defendiendo ustedes o por qué el actor del que hablan ustedes es más importante. Si tú me explicaste por qué los estudiantes tienen vulnerabilidades y por qué darles la oportunidad de estudiar es más importante que los que hablaban de las universidades y no explicaron por qué las universidades eran más importantes en el debate, probablemente con tu explicación de que los estudiantes son más importantes, con los ejemplos y con todo lo que ya vimos en el taller, probablemente tú tengas como ese punto. Entonces, es importante que si estás en un debate paralelo donde nadie se pone de acuerdo, tú trates de chocar los puntos y tú trates de tener argumentos que también respondan a lo que dicen las otras personas y también que expliques por qué lo tuyo es más importante que lo de los demás. Con eso ya se vuelve como más fácil de que las personas juezas te entiendan a ti o digan como, bueno, al menos él estaba debatiendo sobre un punto que era muy importante por la explicación que dio. ¿Sabes? Algo más o menos así. Ok, ya, muchas gracias. No hay de qué. Creo que la pregunta de Bruno era la última. Entonces, si alguien tiene otra pregunta, no duden en buscarme. Y pues eso sería todo por el taller de argumentación. Muchas gracias a todos por entrar al taller. Y cualquier otra duda, no duden en buscarme. Muchas gracias.